Gracias por estar en Caleidoscopio, un espacio donde los mexicanos se ven como se pintan. Un programa que presenta las opiniones de la gente sobre los temas que ocupan y preocupan a México. El pulso de la sociedad recogido por encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica. Una mirada, una llamada de atención agresiva, una descalificación pública o un menosprecio habitual forman parte de la violencia intrafamiliar. Son parte de muestrario de violencia verbal, psicológica y van de la mano con la expresión de la violencia física, que en muchos casos es la única que se identifica como maltrato en familia. Fenómeno que atrapa a parejas, padres, madres, hijos y algunos otros familiares, amén de novios o novias y compañeros de trabajo y de escuela. Es un mal nacional, quizá universal, contra el que no hay vacuna. El peor enemigo duerme en casa. Sumándose a la violencia social que en los últimos años azota México, una más cruda está en aumento. Se trata de la violencia intrafamiliar que, según diversas instituciones, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Universidad Nacional Autónoma de México, podría llegar hasta el 80% la cantidad de hogares que la padecen en este país. Dicho mal va desde el maltrato psicológico hasta el daño físico. Algunos especialistas se preguntan qué fue primero, la violencia social que se traslada a los hogares o la violencia en casa que se extiende por todo el país. Todo tipo de violencia, sin importar su forma o grado, es un asunto que debe de preocupar a todos. Se trata de una muy mala costumbre que las más de las veces está detrás de las puertas y ventanas de la casa. Se le conoce como violencia intrafamiliar y en muchos hogares no hay quien se salve. Lo más común es saber de un hombre que maltrata a su esposa, hijos o novia, pero es cierto que hay madres que sacuden a golpes y regaños a sus hijos y hermanos, que descargan su furia sobre hermanos menores. Todas estas formas de violencia deben de ser condenadas, pero sobre todo erradicadas. Para hablarnos de estas malas costumbres, los porqués y hasta dónde calan entre los mexicanos, nos acompaña Adrián Villegas, especialista de Caleidoscopio. En este ejercicio conjunto entre Xinhua y Gabinete de Comunicación Estratégica para presentarles periódicamente resultados de encuestas nacionales telefónicas dentro de la serie Cómo somos los mexicanos, toca el turno a un tema nada agradable, pero que lamentablemente está presente en muchos hogares de nuestro país. Me refiero a la violencia intrafamiliar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, establece que las familias constituyen el elemento natural y esencial de la sociedad y tienen derecho a la protección de la propia sociedad y el Estado. Suena bien, ¿verdad? Pero por desgracia, lo anterior no siempre es cierto. Cada día en México, según cifras oficiales, se hacen 31 denuncias penales por violencia intrafamiliar. Cifra que debe ser seguramente mucho más grande porque la mayoría de los casos no se denuncia penalmente. Acompáñenos a ver los resultados de la encuesta. Un 47.6% de los entrevistados ha conocido de algún caso de violencia intrafamiliar. Cifra escandalosamente alta. Si la pasamos a totales de población, estaríamos hablando de millones de casos. Pero, ¿qué es violencia intrafamiliar para los entrevistados? Básicamente es tres cosas: maltrato psicológico, un 30.6%, maltrato verbal, un 28.8% y maltrato físico, 28.1%. ¿Y quiénes son los maltratadores? Según los encuestados, son principalmente los varones. Un 33.7% dijo que es el padre y un 32.6% que es el esposo. La madre solo fue mencionada por un 5.2% y la esposa por un 2.4%. ¿Y quiénes son las víctimas del maltrato? Para un 46.4% de los entrevistados lo son los niños, para un 43.3% las mujeres y para un 6.1% los ancianos. Pero, ¿qué motiva, qué provoca esta violencia intrafamiliar? Para un 22.5% lo es el machismo, para un 19.5% lo es, tristemente, lo aprendido en la infancia con sus propios padres o madres. Para un 17.9% lo es el consumo de drogas y para un 17.1% lo es el alcoholismo. ¿Por qué entonces, si el problema es tan grande, las víctimas siguen soportándolo? Para un 58.8% la explicación es el miedo. Para un 8.2% lo es la esperanza de seguir manteniendo unida a la familia. Para un 6.3% se soporta la violencia a cambio del bienestar de los hijos y para un 4.3% porque están amenazados por el agresor. Si quieren saber más resultados sobre esta encuesta, como siempre, los pueden encontrar en www.gabinete.mx. La violencia intrafamiliar puede comenzar con un empujón, una maldición
o un regaño desmedido y fuera de lugar. Si no se pone un alto a esa actitud, es como un incendio en la pradera seca, arrasa con las más firmes relaciones, termina con amantes enfrentados y muchas veces se convierte en terror de los más débiles, comúnmente las mujeres y los niños. Hay leyes que tienen como fin proteger a las víctimas, pero es cierto que la falta de denuncia y corrupción dejan al verdugo impune y libre para seguir atormentando en familia. Los entretelones de este problema son explicados por nuestro invitado. Gracias por continuar en Caleidoscopio. Hoy nos acompaña Alma Luz García. Ella es familióloga y va a poner sobre la mesa un tema que por duro, que por difícil, hay que hablarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo estoy encantada de estar aquí en el programa con ustedes. ¿De qué tamaño es el problema de la violencia al interior de la familia en México? Bueno, cifras exactas no hay, pero la Organización Mundial de la Salud hace un estimado de que el 60% de las familias a nivel mundial sufren violencia hacia el interior y México no es la excepción. ¿De dónde se aprende la violencia? La violencia se aprende de todos lados. Yo creo que eso es lo más difícil cuando uno trata, sobre todo, de buscar estrategias para la prevención de la violencia. ¿A qué me refiero con esto? La violencia es cultural, o sea, somos una cultura en México donde la violencia está en la calle, la violencia está en la televisión, y la violencia también se da como una forma de disciplinar a los niños. ¿Qué tanto en México, un país machista, qué tanto la mujer valida actitudes machistas que derivan en violencia? Bueno, yo creo que sí es bastante alto, pero aquí en México estamos teniendo varios factores también. Lo primero es que no solamente es ya este pleito o este buscar derechos de la mujer, que derechos que le han sido quitados históricamente y que los hombres básicamente se han ocupado de que no los tenga o no los puede ejercer, sino de que la misma mujer se ha vuelto violenta en esta lucha. Y se es violenta también en la forma de relacionarse. Las mujeres actualmente en México son más agresivas en sus profesiones, pero también son más agresivas en sus relaciones y más agresivas con los niños. ¿Cómo revertir este círculo en el que nos hemos metido? Bueno, yo creo que lo primero es identificar. Yo trabajo con gente que está en medios violentos y lo que les cuesta más trabajo es darse cuenta que ellos están siendo violentos. Porque violencia no solamente es pegarle a la gente con la que estoy en desacuerdo, violencia también es coercionar para que haga lo que yo quiero, violencia es dar de gritos para conseguir el objetivo, insultar porque no lo consigo o usar lenguaje despectivo cuando la gente no concuerda. Fuera de cámara me platicó de dos violencias gravísimas. Platícame la primera, la violencia durante el embarazo. La violencia durante el embarazo. Bueno, actualmente se ha estado haciendo trabajo en México a nivel legal para que salgan leyes contra la violencia obstétrica. La violencia obstétrica incluye desde que la mujer se embaraza, hay lugares donde simplemente se le corre porque está embarazada. Pero la violencia no termina ahí. La violencia también está en la casa cuando ella llega y a lo mejor la pareja ya no le quiere hablar porque ella se embarazó. O la suegra se enoja con ella porque como es desconsiderada que no ve la situación y ella se embaraza. Pero seguimos. Llega a veces al centro de salud o lleva su consulta obstétrica y la regañan porque no usa un método anticonceptivo. La violencia invisible, platícanos. La violencia invisible, UNICEF está haciendo actualmente una campaña a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una pareja que está teniendo conflictos, que no sabe resolverlos, que no sabe negociar y llegar a acuerdos, los niños ven todo esto. Entonces, los hijos que crecen al interior de una familia con violencia, ven los pleitos, ven los golpes y no pueden hacer nada. Yo creo que pocas cosas tan frustrantes como un niño que ve que los padres están peleando, golpeando, gritando y él se siente invisible. Trata de llamar la atención y nadie lo ve. ¿Cómo podríamos identificar esas conductas violentas que por tenerlas tan arraigadas no las notamos? Yo creo que no es tan difícil. Podemos buscar métodos complicados, pero el más fácil
es detectar, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con afecto y calidez, mi relación es instrumental o mi relación es afectiva. ¿A qué me refiero con esto? Yo dije muchas veces, la ganancia de la violencia es que yo consigo hacer lo que yo quiero. Entonces la otra gente está siendo utilizada como un instrumento para lograr un objetivo. No está siendo considerada como una persona. Un niño que es arrastrado a la escuela no está siendo considerado como una persona, está siendo considerado a lo mejor con que a mi padre me van a regañar porque eso nos hizo tarde o porque entonces yo voy a llegar tarde a mi trabajo. Pero cuando nosotros empezamos a caer en la reflexión de que a mí mismo, a mí misma, no me gusta que me traten como objeto, puedo también reflexionar en que al otro que está enfrente de mí tampoco. Difícil, un tema doloroso y difícil, lamentablemente tenemos poco tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y gracias a usted por estar con nosotros en Caleidoscopio. Continuamos. El machismo, complejo de superioridad, prepotencia o el saber que nada pasa son pilares del maltrato intrafamiliar, de una violencia que en ocasiones no pasa de una palabra hiriente o un jalón, pero que suele ser la entrada a situaciones donde los golpes y el sometimiento total son la escena final de una novela negra que se escribe a diario y en secreto en miles y miles de hogares mexicanos, sin que las leyes castiguen realmente a los hombres violentos o a las mujeres maltratadoras. Soy Kimberly Armengol, los espero en un nuevo Caleidoscopio.